Buenas noches. El día de hoy les venimos a hablar sobre el análisis de las señales de la voz humana. Eh, Esto se da en la materia de matemática avanzada a cargo del ingeniero José Leonardo Simancas. Nuestro grupo está conformado por Camacho Isabela, mi persona Parra Luis y el compañero Rosy Mateo. Bueno, primero que todo, por medio de las temáticas trabajadas y estudiadas en la asignatura de matemática avanzada, se ha destacado el análisis de Fourier como instrumento primordial en el procesamiento de las señales. De igual manera, los procesamientos tratados en la exploración de las señales se hizo resaltar la interacción entre las señales armónicas y los elementos espectrales. Esto quiere decir la decomposición de dicha señal en sus diferentes elementos dentro del dominio frecuencial. Según la transformada de Fourier, de una funcionalidad no solo posibilita hacer una descomposición espectral de los formantes de una onda o señal, sino que con el espectro creado por la exploración de Fourier, inclusive se puede sintetizar la funcionalidad original por medio de la transformada inversa. Ahora, el análisis de la transformada nos da un cálculo más preciso de la información que no se puede apreciar en un dominio temporal. Esto con un fin de reconocimiento y para el estudio de gráfica de señales en el dominio discreto, infinitesimal. Esto se hace en un intervalo de muestreo tan pequeño que no se pueden detectar así tan fácil. Se debe tener en cuenta como infinitesimales. Además, se estima que el funcionamiento del dominio temporal tiene la posibilidad de relacionar de manera directa con su transformada específica en su dominio frecuencial. La situación del espectro frecuencial de señales periódicas y no periódicas. En el caso que la serie Fourier se puedan obtener el espectro de la frecuencia de tanto señales sucesivas como periódicas. En otros términos, la transformada de Fourier conforma las herramientas matemáticas elementales del estudio empleado para examinar las funciones periódicas por medio de la composición de esta función. Bueno, para la muestra aplicativa del estudio de Fourier, vamos a hacer un análisis de la voz humana relacionando esta con su dominio temporal, espectro frecuencial, eco, morfema y fonema. La morfema es el fragmento mínimo capaz de manifestar una palabra y el fonema es la unidad fonológica mínima de la señal. Estos estudios los realizaremos con la palabra hola Andrés, ¿cómo estás? En el software de MATLAB. La voz humana contiene características como el espectro, la duración y el envolvente, el cambio considerable en el espectro acústico. Asimismo, el espectro de tono y la intensidad del habla están determinadas por la resonancia del trato bucal. Los picos que aparecen en el espectro sonoro de las vocales independientes del tono se denominan como formantes, aparecen como envolventes que modifican las amplitudes de las armónicas de las fuentes sonoras. Siguiente. Siguiente diapositiva, compañera. Ahora, el espectro frecuencial. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre el dominio temporal. Generalmente la transformada rápida de Fourier permite una visualización de la señal temporal adquirida con una
cuantificación precisa del tiempo y de los valores instantáneos. Una señal temporal puede ser adquirida en fragmentos y transformada inmediatamente para un análisis en tiempo real. Ahora, podemos ver el script del dominio temporal, o sea, el código de MATLAB que se usa para graficar el dominio temporal. Lo podemos apreciar acá. Este único, la red, Entonces, como podemos ver la gráfica, así nos quedaría. Y se puede observar que la gráfica está distribuida en 5 partes, que cada parte corresponde a los morfemas que se hacen en la oración hola Andrés, ¿cómo estás? De igual manera se puede mirar que los picos de la señal se hallan donde los fonemas poseen un timbre máximo, donde el rango de esta muestra está entre 40.000 y 190.000. Bueno, el espectro frecuencial lo explicará mi compañera Isabela. Bueno, en el espectro frecuencial encontramos que con el análisis de Fourier se puede lograr descomponer la señal representada de la dicha oración en sus componentes de frecuencia o simplemente en sus componentes espectrales, como su nombre lo indica. Esto se realiza con el objetivo de ver las contribuciones armónicas de cada una de las frecuencias que se puede representar, igual que las que no contribuyen en la formación o composición de la onda. El código que se utilizó para la realización de la gráfica del espectro frecuencial fue el siguiente, que es el que observamos ahora mismo en pantalla, el cual nos lleva a la siguiente gráfica del espectro frecuencial, donde observamos que la amplitud de la señal toma un valor de 600, que ronda entre los menos 300 y 300, hasta llegar a un punto cero, antes de 15 kHz y una frecuencia data entre 0 Hz y 190 kHz. Bueno, ahora vamos con morfema y espectro de la señal. Bueno, morfemas son comunes como las palabras que contribuyen a una oración o frase. O más bien, es decir, es el análisis de una señal de audio que corresponde a una oración. Los morfemas tomarán valores correspondientes de un intervalo pequeño en el dominio temporal, constituyendo el tiempo dependiendo de la oración o la frase dictada. Claro, teniendo en cuenta la frecuencia, los morfemas tomarán valores que correspondan a la tonalidad del timbre, de la persona que esté hablando, a razón proporcional de este, claro está. Bueno, nosotros tenemos como estudio el morfema de la palabra hola. El código que se utilizó para graficar este morfema es el siguiente, el que está en la pantalla, el gráfico que tenemos de espectro de la señal de morfema, el que está aquí en pantalla, donde está la amplitud contratiempo. Después nos pidieron lo que fue el código utilizado para graficar el espectro frecuencial del morfema.
que es el que está presentado del lado izquierdo, donde podemos observar que la amplitud de la señal toma valores cercanos a 1 con arrojo entre 0.6 y 1.4, con un dominio frecuencial entre 4 por 10 a la 4 segundos y 8 por 10 a la 4 segundos, cuyo pico de señal se encuentra en el intervalo entre 6.5 por 10 a la 4 segundos y 8 por 10 a la 4 segundos. Con respecto al espectro frecuencial, se puede observar que la amplitud toma un valor de 400 partidos, en valor de menos 200 y 200. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los valores máximos los toma antes de los 20 kHz, en el cual este tiende a cero durante todo el dominio frecuencial hasta los 90 kHz. Ahora tenemos lo que es fonema, que lo explicaría mi compañero. Bueno, los fonemas se representan, los fonemas representan el sonido que corresponde a una vocal o a una letra. El conjunto de fonemas se encuentra relacionado con un morfema. Esto quiere decir que el conjunto de fonemas le dará cuerpo o consistencia a la señal generada por un morfema. Esto quiere decir que la cantidad de valores que genera un morfema se considera un fonema. En este caso tomaremos como estudio el primer fonema de la palabra hola, lo cual es O, ya que la H es muda. El código que se utilizó para graficar el fonema fue el siguiente, que se ve en pantalla, que se ve en la diapositiva, y su gráfica es esta que se puede ver acá. Siguiente diapositiva. Bueno, el código para graficar el espectro frecuencial también lo podemos ver acá, y su gráfica es la siguiente. En la gráfica podemos observar que la amplitud de la señal toma valores cercanos o son relativamente iguales a 1. Tiene valores de entre 0,99995 y 1,00065. Esto se debe a que la señal se encuentra normalizada en el proceso de cuantificación y digitación. Por el contrario, en esta figura que tenemos acá, se puede observar que la amplitud toma valores menores a 1, con un valor cercano a 0.4, partido entre menos 0.2 y 0.2, cuya tendencia es aproximadamente 0 a lo largo del dominio frecuencial en el intervalo de 0 Hz a 60 kHz. Ahora mi compañera le hablará sobre el eco. Bueno, en el eco comúnmente es asociado a la perturbación del sonido en un espacio cerrado o cuya reflexión se da en una superficie haciendo regresar hacia el emisor. Sabemos que el estudio del eco nos permite manipular más la materia sonora, en el cual invirtiendo los procesos en el que el fenómeno se supone se puede realizar diferentes aplicaciones, como, bueno, tenemos un ejemplo de cómo localizar el epicentro, perdón, de un temblor de tierra, calcular las distancias y reconstruirse imágenes de objetos bajo el agua mediante ondas sonoras. La relación que se puede determinar entre el sonido que genera la voz humana y su eco lo determina de que el eco supere la persistencia acústica. O sea,
interacción como un único sonido, dos sonidos diferentes recibidos en un corto espacio de tiempo, donde el mínimo retardo necesario entre ambos sonidos varía desde alrededor de 100 metros por segundo para sonidos secos hasta varios segundos para sonidos complejos, como lo es en la música. Para poder realizar el gráfico del eco, utilizamos el código que tenemos aquí y nos dio el siguiente gráfico, donde tenemos que es parecido a la gráfica del dominio temporal. Pero la gráfica de eco, la amplitud toma valores más altos que rondan entre los 100.000 y los 250.000, cuyos picos se encuentran entre los 60 kHz y los 160 kHz. Igualmente podemos observar que en los puntos en donde los fonemas tienden a tener un timbre o generar un sonido más alto, la amplitud es mayor. Bueno, para finalizar, para finalizar tenemos que, por medio del análisis de Fourier, se puede estudiar las señales que involucren en un dominio infinitesimal mediante la descomposición del dominio temporal y frecuencial de la señal, ya que al elegir el parámetro para hacer el análisis en frecuencia, se elige el que tiene un espectro de frecuencia lo más plano posible, puesto que si el espectro no cumple esto, la contribución de los componentes por debajo de la media se notaría menos. Esto se observa en la gráfica de los espectros de frecuencia. Igualmente, dada la gráfica, se pudo entender que a lo largo del dominio temporal siempre tiende a tener un mayor intervalo de ejecución de la señal que en el dominio frecuencial. Además, se observó que la relación de amplitud y tiempo normalmente son valores cortos, pero mayores en un gran intervalo de muestreo. Y en relación a amplitud y frecuencia, los valores tienden a ser mayores, pero un pequeño intervalo de muestreo. O sea, es decir, que se concluye la inconveniencia que relaciona el dominio frecuencial y el temporal a correspondencia de la amplitud de la señal. Y pues, gracias.